kiosco. Ya estamos de regreso aquí en Mañanera 360 y ahora sí nos vamos con este tema que es fundamental, que es, pues ya prácticamente estamos viendo el cierre o los últimos momentos del juicio contra Genaro García Luna. Estaremos hablando de que esta semana terminaría ya la presentación de testigos, los alegatos y finalmente la decisión del jurado. Y nuestro compañero Miguel Arzate, como le platicábamos ayer, está allá en Nueva York atendiendo estas audiencias. Me dicen que todavía no lo tenemos, Y pero, vale la pena pero lo vamos a destacar tener en un momento. sobre estas audiencias que va a hablar en favor de García Luna, su esposa, la única. Eso ya se dio a conocer. Sí. Es en su favor, a ver si no le pide el divorcio en vivo, ¿verdad? Imagínense, ojalá bueno, ¿qué podemos decir? Que se dé la defensa en los términos legales, jurídicos, porque además se ha dicho, ¿no? García Luna tiene todo el derecho a defenderse como quiera, pero en el caso de su esposa, pues, ¿qué podemos esperar? Si recordamos lo que hizo Margarita Zavala con Felipe Calderón, fue decir, no, hombre, es una maravilla, mi señor esposo, nosotros somos muy honestos, no esperamos que, insisto, en el caso de la esposa de García Luna, vaya a decir algo que nos sorprenda, pero el hecho de que haya optado él por el silencio, no subir a estrado, no enfrentar sus versiones con otras, pues nos dice también mucho de todo esto, ¿no? O sea, imagínense, es el juicio de su vida y que haya optado por el silencio no es poca cosa. Desde mi punto de vista tendría que él mismo haberse defendido, pero bueno, ahora sí ya está nuestro compañero. Ahora sí está nuestro compañero Miguel Arzate. Miguel, estás ahí afuera en el segundo día de interrogatorio al rey Zambada. Estamos ya en el contrainterrogatorio. Así es, Azul, Jorge Armando, hasta este momento, a esta hora que ya son casi las 11 de la mañana, pasadas las 11 de la mañana aquí en Nueva York, acaba de terminar el contrainterrogatorio del Mayo Zambada. Lo interrogó la defensa de Genaro García Luna y varios temas se pusieron sobre la mesa. Sobre todo, la defensa de Genaro García Luna buscó descalificar las declaraciones del rey Zambada porque mencionaba declaraciones que hizo a la fiscalía en años previos. Particularmente llama la atención, le pregunta el abogado de Castro, el abogado de García Luna, al rey Zambada, si es que declaró que entregó a Andrés Manuel López Obrador un pago por $7 millones. El rey Zambada afirma no, y le dice, usted no declaró que dio dinero al señor Gabriel Regino, $7 millones para la campaña de Andrés Manuel López Obrador como candidato contra Fox. Fue lo que expresó el abogado de Castro. El Mayo Zambada dijo que él declaró en algún momento que le entregó dinero al señor Regino, pero no para Andrés Manuel López Obrador. Y aquí fue cuando afirmó que no pudo haber dicho eso porque eso no es verdad. Así contestó el rey Zambada frente a esta cuestión. Y también se le preguntó sobre otras cosas. Le preguntaba sobre reuniones, número de personas que se acudían a esas reuniones, tratando de buscar si encontraba alguna contradicción. Lo que contestó el rey Zambada fue que aquellas declaraciones que realizó hace mucho tiempo, pues no las recuerda tal cual. Y dice que no mencionaba al principio a Genaro García Luna porque le daba miedo hablar de esta persona, porque describió a Genaro García Luna como una persona muy poderosa, con la cual pues no quería tener problemas y por eso no lo mencionó al principio porque el abogado buscó descalificar los dichos del rey Zambada, porque según explica el abogado, de acuerdo con transcripciones de declaraciones que dio previamente a autoridades estadounidenses, el rey Zambada no menciona a Genaro García Luna. Y él explica, no lo mencioné porque me costaba trabajo hablar de él, porque me daba miedo. Y como bien lo comentas, Jorge Armando, el día de hoy en la mañana, los compañeros reporteros le preguntamos directamente al abogado de Genaro García Luna si su testigo a favor de Genaro García Luna sería la esposa de Genaro García Luna y nos comentó que así es. Así que este 14 de febrero, como
en el marco del Día del Amor y la Amistad, la esposa de Genaro García Luna subirá al estrado a declarar en favor de él. Y llama la atención, porque la esposa es la única que ha acompañado a Genaro García Luna en todas las sesiones. La única que se ha sentado adelante, ¿eh? No ha habido ningún comunicador, no ha habido ningún político del sexenio de Vicente Fox o Felipe Calderón que estén aquí. Su esposa es la única que ha estado y el día de hoy está acompañada de su hija. Y quiero comentarles que, de acuerdo con lo que he observado, es que la hija, cuando habla al Rey Zambada sobre quién es Genaro García Luna, ella solo baja la cabeza y asienta la cabeza en forma negativa. Jorge Armando Azul, parte de lo que se está viviendo en estos momentos aquí en la Corte de Nueva York. ¿Qué les parece? Pues nos das información muy relevante porque entonces entendemos que la estrategia de la defensa de Genaro García Luna era mediática, era tratar de involucrar al propio López Obrador en supuestos sobornos por parte del Rey Zambada. Y qué bueno que aclaras esto. Esto va a ser nota, porque le Así dice el abogado, de acuerdo a lo que nos narras, y si nos puedes ahí precisar eso para que quede muy clarito, sobre si supuestamente le dio dinero el Rey Zambada a Gabriel Regino, que fue subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en su momento, si le dio dinero para la campaña de López Obrador, y él rechaza, el Rey Zambada, que le haya dado dinero con esos fines, ¿no? Así es, dice, le di dinero, pero no para la campaña de López Obrador, no fue en ese sentido. Y le dice, no dio dinero para López Obrador, y dice, no, y no pudo haber pasado porque eso no es verdad. Ahí está, el no somos iguales. Es que ahí está, el no somos iguales. Hay que subrayarlo frente a el salpicadero que le llega a Felipe Calderón, todo esto. Querían igualar el marcador, ¿no? Sí, aventar al defensores de García ventilador, Luna, ¿no? la ¿Verdad? caca, para que todo el mundo le salpicara. Efectivamente, y nada más hay que recordar que en este juicio en donde ya había dado una declaración, esta que le hacen recordar sobre los pagos a Gabriel Regino, eso ocurrió en este juicio anterior, en donde él lo declara y declara claramente que se trata de sobornos también. Esto en su momento igualmente fue desmentido por Gabriel Regino, o él dijo que no era cierto, digamos, si esto lo podemos considerar un desmentido. Pero el punto es que en ningún momento, nunca, jamás antes se había mencionado el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Parecería que quien está asesorando a César de Castro pues es Felipe Calderón. Sí, ¿no? sí, Ahora todos son iguales, ¿no? Exactamente. Quieren igualar el marcador, decir, vean, él también, entonces confundir también es la estrategia de confundir. Y por otro lado también, pues esta estrategia, como dices, mediática, que también se decanta por momentos en pues humanizar al personaje. Entonces ayer va el hijo y hoy va a declarar la esposa y la hija. Declara a la esposa. La hija sí, está como acompañando a su mamá. Como si entonces una persona que es padre de familia no pudiera ser capaz de cometer las cosas por las cuales se le está acusando. Pero bueno, es que eso no es lo que está en medio o en el juicio, no es lo que se está dirimiendo, ¿no? Pero pues por ahí va la estrategia, pareciera. Ahora, la esposa, quienes Así conocen es. un poco más de esto, la esposa, pues, además, presunta socia. Entonces, pues no está tan fácil como acreditar que es un testimonio, pues, que tenga mucha credibilidad. Insisto, si hubiera un gesto de honradez, a lo mejor decir, oye, después de todo lo que han dicho de mi marido, le voy a pedir el divorcio, pero no creo que vaya por ahí, porque hay que insistir, quienes conocen saben de la actuación de su esposa en el entramado, todo lo que se armó de empresas para recibir dinero público, invertir estas millonadas en Miami, pero bueno, pues entonces todavía hay mucho por verse. O sea, se hablaba de que todo terminaba con el Rey Zambada, pues va a ser muy importante también lo que diga la esposa para ver qué y qué dice la fiscalía, ¿no? Sí, estábamos platicando en la madrugada, nuevamente llegamos en la madrugada para poder garantizar que tuviéramos un lugar dentro de la sala de la audiencia. Platicábamos que si la fiscalía, como el interrogante, si la fiscalía le va a preguntar a la esposa sobre estos señalamientos que hace el gobierno mexicano, recordemos que ella pues también está señalada, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de México, está señalado en esta trama de corrupción con la cual presuntamente Genaro García Luna se llevó millones de dólares del erario mexicano a paraísos fiscales y de ahí
a Miami. Veremos si de eso se le pregunta hoy a la esposa de Genaro García Luna y también veremos qué es lo que dice. Estábamos platicando que muy posiblemente hable de que es padre de familia, de que es un hombre trabajador, buscar dibujarlo como un hombre de familia y responsable. Ya veremos qué es lo que está pasando. Hace unos minutos terminó el contrainterrogatorio contra el rey Zambada. Le preguntó, lo cuestionó el abogado de García Luna, señor de Castro, y se tomó un descanso y para que inicie el interrogatorio por parte de la Fiscalía al rey Zambada para terminar y dar paso a los siguientes testimonios. Jorge Armando Azul, la información que ha salido en estos momentos, hace unos minutos ocurrió esto y ya más adelante estaremos platicando de cómo termina la jornada el día de hoy. Nos conectamos más adelante. Pues calientita la información, gran trabajo, estimado Miguel. Te mandamos un abrazo hasta Nueva York. Un abrazote, muchas gracias. Fuerte abrazo. Miguel. Padre de familia, pero pues los padres de familia también cometen delitos. Pues sí, eso no es un argumento suficiente, ¿verdad? Para exonerar. Si no, cualquiera estaría exonerado ya. Pero bueno, ayer, pues nuestro compañero Miguel nos dio el adelanto de lo que hasta el momento en el que nos encontramos aquí pudo observar de esta audiencia que duró bastante tiempo, que tuvo sus recesos y en donde se interrogó por parte de la Fiscalía al rey Zambada. Mucho de lo que dijo el rey Zambada el día de ayer, pues ratifica lo que ya había dicho en el juicio del Chapo Guzmán. Y también tiene muchos momentos de encuentro con testimonios que ya se han dado a lo largo del juicio por parte de otros testigos, que tiene que ver con el otorgamiento de sobornos, tiene que ver con qué figura, qué rol juega Genaro García Luna en todo este entramado, el tema del aeropuerto, el tema del enquistamiento de sicarios y de personajes del crimen organizado dentro de las instituciones de seguridad para los propósitos del interés de estas células criminales, ¿no? Todo eso, digamos, como que se va confirmando. Ya lo comentábamos el día de ayer, pero creo que vale la pena para que usted tenga la película completa, pues ver esta recuperación que se hace en la conferencia matutina sobre los detalles de las audiencias del día de ayer, de la audiencia. Ayer inició la última semana de testimonios en el juicio contra Genaro García Luna. Este lunes 13 de febrero, el día 11 de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, García Luna manifestó al juez Brian Coogan que no desea testificar, especificando que la decisión fue suya y no por recomendación de sus abogados. Tras esta decisión, la Fiscalía llamó como testigo a Jesús Reinaldo Zambada García, mejor conocido como el Rey Zambada. El testigo declaró que a finales de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, a través de su abogado Óscar Paredes, se realizaron 2 reuniones con García Luna en el restaurante Champs-Élysées en la Ciudad de México. En dichas reuniones le pagaron $5 millones en sobornos a García Luna a cambio de su apoyo y protección, además de tener la oportunidad de colocar comandantes de la AFI donde quisieran. Zambada afirmó que para la primera reunión preparó $3 millones, los cuales su abogado llevó consigo. Aseguró que él personalmente acudió al restaurante y se sentó a esperar en el bar a que terminara el encuentro entre Óscar Paredes y García Luna, y al concluir vio salir al entonces director de la Agencia Federal de Investigación con las maletas de dinero. Manifestó que Paredes lo llamó por teléfono para que subiera al privado ubicado en el segundo piso, donde, sin identificarse, entregó el dinero a García Luna y se retiró, pues no quería que García Luna ni nadie del gobierno lo ubicara o supiera de él. Asimismo, Zambada manifestó que también pagó personalmente a otros funcionarios de la AFI como Cárdenas Palomino y Edgar del Villar Vallardo, a este último por el control del aeropuerto en la Ciudad de México. Señaló que el apoyo de García Luna fue fundamental e importante para que el cártel de Sinaloa pudiera crecer y tener más poder. Explicó que la manera en que las drogas ingresaban al aeropuerto eran a través de maletas, aviones de carga y vuelos privados desde Venezuela, y que los agentes federales los ayudaban a sacar el cargamento de las instalaciones. El rey Zambada declaró que el cártel de Sinaloa pagó $350,000 para que gente aliada al grupo criminal pudiera ser designada a puestos en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y dio como ejemplo a Edgar Vallardo. Agregó que la persona a la que daban el dinero para poner a estas otras personas en cargos policíacos era el sobrino de García Luna, Víctor Hugo García. Durante su testimonio,
el rey confirmó varios de los sucesos que anteriores testigos han señalado en las demás audiencias, como los decomisos en Manzanillo y el sur de Panamá, el operativo en Casa del Conejo, en el Desierto de los Leones, los sobornos a García Luna en el restaurante Champs-Élysées. El abogado defensor enfatizó que el testigo es un delincuente y buscó evidenciar algunas contradicciones en los testimonios que Zambada ha presentado durante sus múltiples reuniones con fiscales estadounidenses desde su llegada a ese país en 2012. La defensa afirmó que el testigo había mencionado originalmente a personas como Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, Gabriel Regino, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, o a Bayardo, pero únicamente comenzó a hablar de García Luna en 2013. El interrogatorio de la defensa se detuvo por razones de tiempo y concluirá hoy 14 de febrero. La fiscalía señaló que después del rey Zambada llamará a otros 2 testigos, pero recalcó que serán testimonios muy cortos. La defensa manifestó que sí llamará a un testigo, el cual está programado también para hoy. El juez indicó su deseo de que el miércoles las partes presenten sus argumentos finales y después el jurado comience deliberaciones. Cuando dicen dónde están las pruebas, entre otras, lo que plantea el rey Zambada es el crecimiento del cártel de Sinaloa, de tener una influencia en 5 o 6 entidades, pudo crecer hasta la República Mexicana precisamente por esto. Compraban las plazas, compraban a los tomadores de decisiones, a policías municipales, estatales, federales. El propio rey Zambada dijo, no, pues yo compré a tal funcionario con tanto, con 3 millones de dólares, y así iban avanzando. Tenían información privilegiada, estos tratos. Y hay que destacar que, de acuerdo a las narrativas, García Luna se metió en un laberinto, ¿no? Sin salida, porque por un lado está apoyando al cártel de Sinaloa, al Chapo, y por el otro, cuando hay estos conflictos internos, empieza también a apoyar a Arturo Beltrán Leiva y empieza a quedarle mal a unos y a otros, ¿no? Y es que donde se da precisamente este periodo en el cual lo levantan al propio García Luna, Beltrán Leiva, como diciendo, oye, ¿no vas a cumplir? Entonces, pues es algo que es penoso, o sea, hay que subrayarlo porque no podemos perder el foco, que al final del día estamos hablando de quien era el encargado de darnos seguridad a los ciudadanos, de quien era el que operaba todo para que nosotros no tuviéramos inquietud en las calles, la seguridad que merecíamos, lo que prometió Felipe Calderón, manos limpias. Y al final del día lo que estaban haciendo era velar por sus intereses. El país en llamas, incendiado, descabezados, por primera vez, regados, violencia, los mensajes, ¿no? Los narcomensajes, los colgados en puentes. Todo esto padecíamos, mientras aquí el tema era, pues, ¿quién da más? ¿En dónde te veo? ¿Cuánto? Las maletas de chorizo, no chorizo, que si pesaban o no 1 tonelada. Las toneladas. Entonces, sí. O sea, por eso es de escándalo. No, es dramático, ¿no? es de escándalo, y por eso la importancia de estar dando seguimiento a un tema como este que abarcaba pues toda una estructura, que no nada más estamos hablando de la estructura, como siempre nos han contado, donde hay buenos y hay malos, y la estructura está allá. Los criminales Exacto. Son ellos, ¿no? Aquí, pues más bien parecía que ya no había cómo distinguir entre unos y otros, y es lo que estamos viendo. Bueno, pero bueno, si usted se lo perdió esta mañana, no pudo ver la conferencia matutina, ahorita le vamos a hacer el repasón de qué hizo el presidente respecto a esta encuesta que nosotros ayer le presentamos, acababa de salir, de hacerse pública, y le presentamos un cachito que fue el cachito que tiene que ver con cuánta población cree que Felipe Calderón debe ser investigado por todo este asunto del entramado de corrupción y criminal por el que se está enjuiciando a García Luna. 84% le decíamos nosotros ayer que dice sí debería de ser investigado. Pero la encuesta es más que eso, y el presidente pone el acento, pone la atención en 2 cosas. Una, en qué cantidad de gente, de personas están al tanto de esto que está pasando, de este juicio que se está dando en Nueva York, que es un dato, porque una cosa es que alguien diga, no, mira, la cobertura, y desde el punto de vista de lo que yo veo de la cobertura, hay manipulación, se está escondiendo información, y otra cosa es ver
en el resultado de cuántas personas conocen de esto, pues ya una expresión de las consecuencias de que se dé un cierto tipo de cobertura, es decir, de invisibilizar cierta información. Aquí estamos viendo que la mitad de la población no sabe, no tiene idea de qué es lo que está pasando y bueno, eso es para tomarse en cuenta. Oye, y rápidamente, ¿qué te dice el hecho de que el País haya difundido esta encuesta? Porque es un diario español, ahí está Felipe Calderón, se fue a refugiar y pareciera que es esta ya también necesidad de responderle a sus propios lectores, porque la gente no es ingenua y mientras varios medios de comunicación han mirado para otro lado, pareciera que sí hay una presión para que este tipo de diarios tomen la decisión de dar a conocer este tipo de encuestas. O sea, quizá en otro tiempo era puro aplauso, ¿no? A Felipe Calderón, a Peña Nieto, y ahora pues presentan la encuesta que no es favorable a Felipe Calderón. Sí, yo no sé si es ánimo de responder a sus audiencias, tanto como de salvarse, ¿no? O sea, porque lo vimos, por ejemplo, con Televisa, con Peña Nieto, lo construyeron, lo levantaron, lo hicieron presidente y después le andaban dando unos golpazos ya al final de su sexenio, que bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, el tema es que está esta encuesta y el presidente la repasa, le digo, con este tema de quién se enteró, y el otro tema en el que centra su atención es que tanta confianza hay de la población en el sistema de justicia mexicano, en contraposición al sistema de Estados Unidos, que también ahí se da un dato interesante. Vamos a ver cómo lo narra el presidente. Es una encuesta, ¿quién la hizo? La publicó El País. No, desde España. Actualmente Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que es acusado por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. ¿Usted estaba enterado de esto? Sí estaba enterado, 52%. No estaba enterado, 48%. A ver qué más dice la encuesta. ¿Usted diría que las acusaciones en contra de Genaro García Luna son sólidas y creíbles o son débiles y dudosas? Las acusaciones son sólidas y creíbles, 54%. Las acusaciones son débiles y dudosas, 21%. Es que si no mostramos esta encuesta aquí, ¿dónde la van a ver? Bueno, puede ser que en el Reforma, ¿no? o la de a conocer Radiópolis o Fórmula o Imagen. Pensando en las repercusiones del juicio, ¿usted considera que el expresidente Felipe Calderón también debe ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico? El expresidente Felipe Calderón sí debe ser investigado, 84%. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que opina la gente. Pero lo que subrayo es cómo se oculta información cuando no les conviene. Ahí está el planteamiento del presidente López Obrador. Es una encuesta que tiene varios elementos como para analizarlo, ¿no? Sí, ahí estamos viendo que no lo va detallando el presidente, pero por ejemplo, entre quienes sí saben que está ocurriendo el juicio y evidentemente entonces eso puede significar que le han estado dando seguimiento, consideran que las pruebas son más sólidas que quienes no sabían que se estaba dando el juicio en Estados Unidos. Lo mismo, entre quienes sí conocen de esta información, hay un mayor porcentaje de los que creen que Felipe Calderón debiera ser investigado con respecto a los que no saben nada, ¿no? Porque entonces todo es a partir del rumoreo y, o sea, tienen muchos menos elementos, pero entonces se construyen. Lo interesante también es el tema partidista, o sea, se hace una segmentación con las preferencias de las personas, las preferencias partidistas, y a ellos les van preguntando.
entre los seguidores del PAN también hay una gran mayoría que dice que Felipe Calderón tendría que ser investigado, lo cual llama la atención. Es un 74%. El general es 84%, pero entre los seguidores del panismo es un 74%. No es menor. No, pues no. Hay que destacar que en su momento rompió con el PAN, quiso hacer su partido político, pero después también en una estrategia dijo, no, mejor vamos de regreso, de reversa mami, y nos acercamos otra vez a Acción Nacional, a tal grado que le consiguió una candidatura a Margarita Zavala como ya ahora diputada federal del PAN. Bueno, ella ganó en las elecciones, pero sí le consiguieron la candidatura. Hay que destacar que habló López Obrador de su visión sobre ciertos comunicadores, periodistas y su relación con el viejo régimen. Exhibieron, ya lo hemos dicho, a Héctor Aguilar Camín con estas millonadas. Además, hay que decir, sí, contratos formales que le entregaban a Aguilar Camín, a su editorial. Y en su momento, Carlos Salinas utilizó la partida secreta para andar maiceando a periodistas, a comunicadores. Utilizaban el presupuesto a discreción. Hoy en día acusan a López Obrador y dicen, ay, ¿cómo es posible que haya bajado la cantidad de publicidad que se da a los medios de comunicación? Pero todo esto es transparente, todo esto es público, todo esto está presupuestado, los contratos que hay con Televisa, con Azteca, con La Jornada, con el Universal, Reforma, todo esto está transparentado. Antes había mucha discrecionalidad, o sea, mucho billeteo, pero esto es, algunos dicen, es que es lo que le dieron a Aguilar Camín. No, pues seguramente le dieron mucho más. Pero esto es lo que se puede rastrear, lo que sí está documentado, y las cartas de afecto, porque le lanzaba cartas, ahora que estamos en el Día del Amor y la Amistad, prácticamente eran de amor a Carlos Salinas, claro, y al dinero. Señor al dinero, porque presidente, eran más bien ruegos de que le siguieran dando el dinero, ¿no? Es que no tenía... Y querían anticipos, no tenía límite. Adelantos. Usted mándeme el dinero y ya vemos aquí después qué justificamos. Le mandamos un libelo, un análisis ahí medio chafón, rápido lo hacemos, y justificaban millonadas. Es que no podemos entender bien la dimensión, sí, ¿no? Están hablando de los viejos pesos, ¿verdad? Como ha habido tantas devaluaciones sí, por eso en México. millones, ¿no? Sí, entonces entendemos que aquí hablan de 250 millones. Tendríamos que hacer la conversión, irnos con calma después, pero también insistir que no era lo único. O sea, era una serie de prebendas, de negocios que giraban en torno a esta relación. Y el presidente, eso sí es importante, no deja de subrayar la importancia de que se conozca todo esto. Y es una explicación, ¿no?, que se da de por qué ahora este tipo de intelectuales andan tan molestos. Sí les cortó la presidencia a ellos estos contratos, en particular los que tenían nexos, letras libres, o sea, los grupos de Aguilar Camín y Krause, ¿no? Así es, les cortó y pues eso implicó pues también que se liberara de esta extorsión permanente que se da en este tipo de intercambios, ¿no? Donde presidencia o el poder político tiene que responder a ciertos intereses y viceversa, claro, y eso siempre se expresa en lo que hacen, en lo que publican, en lo que dicen. Vamos a ver este recuento que hace el presidente, porque ahora no nada más mostró un cheque, sino una crónica de eventos. Recibí de la Presidencia de la República la cantidad de 250,000 pesos de los antiguos, como primer pago por la realización del estudio El Desafío Educativo. Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, presente. Don Carlos. Se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Enviamos la factura complementaria por un importe de 248,220,000 pesos. Incurrimos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales, mismo que someto a su consideración, y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115,920,000 pesos. Sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, sería una gran ayuda.
solidaria. Un abrazo. Este apoyo sí se ve.